Hola a todos y bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que va a fascinar: las relaciones públicas en Hollywood y todos esos manejos que ocurren detrás de cámaras. Para eso, nos acompaña hoy un experto en el tema, que nos va a ayudar a entender cómo funciona realmente esta industria, listos para descubrir qué se esconde detrás del brillo y el glamour. Totalmente preparados. Vamos a desentrañar esas estrategias que a veces moldean la imagen que tenemos del mundo del entretenimiento, porque a veces lo que vemos es solo la punta del iceberg. Exacto. Y para empezar este viaje, me gustaría hablar de Edward Bernays. Se le considera el padre de las relaciones públicas, ¿no? Y su teoría sobre la manipulación de la opinión pública. Me parece fundamental para entender cómo funcionan las cosas en Hollywood. Sí, Bernays fue una figura clave en el desarrollo de las relaciones públicas. Él creía que la opinión pública se podía moldear a través de técnicas de psicología. Eso lo llamó la ingeniería del consentimiento. Uy, eso suena un poco inquietante, ¿no? Poco sí. Pero si lo pensamos bien, es algo que vemos todo el tiempo. Es verdad. De hecho, me recuerda al testimonio de ese actor que vimos en uno de los videos. Él hablaba de la importancia de ganar la sala en las audiciones, incluso si no consigues el papel. Es como si la meta final fuera dar una buena impresión, más allá del resultado inmediato. Claro, porque en Hollywood la percepción lo es todo. Y Bernays entendía eso muy bien. Él aplicaba la psicología para influir en las decisiones de las masas, incluso a nivel subconsciente. Entonces podríamos decir que esa ingeniería al consentimiento se aplica también a cómo se construyen las carreras en Hollywood. Sin duda. Desde la elección de papeles hasta la forma en que se manejan las apariciones públicas, todo está cuidadosamente calculado para crear una imagen específica. Y aquí es donde entran en juego los principios de persuasión de Robert Cialdini. Cialdini. Ese nombre me suena. ¿Podrías refrescarnos la memoria sobre sus principios? Claro, Cialdini identificó 6 principios clave de persuasión: reciprocidad, escasez, autoridad, consistencia, simpatía y consenso. Y si observamos con atención, podemos ver cómo estos principios se aplican constantemente en Hollywood. Ahora que lo menciona, la escasez me parece un principio muy utilizado en el cine. Piensa en las ediciones limitadas de productos, las entradas VIP a eventos exclusivos. Todo diseñado para crear una sensación de deseo y exclusividad. Exactamente. La escasez genera la percepción de que algo es más valioso simplemente porque es difícil de obtener. Y eso se aplica no solo a objetos materiales, sino también al acceso a las celebridades. Por eso las apariciones públicas, las entrevistas y las fotos exclusivas son tan codiciadas. Es como si la inaccesibilidad aumentara el atractivo de las estrellas. Interesante. ¿Y qué hay de la autoridad? ¿Cómo se utiliza este principio en Hollywood? Bueno, las estrellas de cine a menudo son vistas como figuras de autoridad en temas de moda, estilo de vida e incluso política. Su respaldo a una marca o una causa puede tener un gran impacto en la opinión pública. Claro. Y esto me lleva a pensar en la controversia entre Blake Lively y Justin Baldoni sobre el rodaje de It Ends With Us. ¿Te acuerdas? Hubo declaraciones contradictorias, filtraciones a la prensa. Y figuras como Ryan Reynolds y Taylor Swift intervinieron en el debate público. Sí, un caso fascinante que nos muestra cómo la autoridad puede utilizarse para influir en la percepción de una crisis y cómo las relaciones públicas trabajan para controlar el relato mediático. Totalmente. Y hablando de control, no podemos ignorar esa frase que se filtró de los mensajes del equipo de relaciones públicas de Baldoni. Sabemos que podemos enterar a cualquiera. Una frase que sin duda nos deja pensando en el lado oscuro de esta industria. Es una frase muy reveladora, porque deja al descubierto la capacidad de las relaciones públicas para destruir reputaciones. Las campañas de desprestigios, sobre todo en la era de las redes sociales, pueden tener un impacto devastador en la carrera de una persona. Es cierto, las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado permiten a las celebridades conectar directamente con sus fans, pero por otro lado amplifican cualquier error o controversia. Sin duda, es un terreno peligroso, que requiere una gestión muy cuidadosa. Y hablando de cuidado, ¿qué hay de la simpatía? ¿Cómo se utiliza este principio en Hollywood? Bueno, las celebridades cultivan cuidadosamente una imagen agradable y cercana para conectar con su público. Buscan generar empatía y crear una base de fans leales. Es verdad, la simpatía es clave para construir una marca personal sólida, pero a veces me pregunto cuánto de lo que vemos es auténtico y cuánto es una construcción para las cámaras. Esa es la pregunta del millón. Y para profundizar en este tema me gustaría introducir a Naomi Klein y su crítica a la cultura de marca. Me parece una excelente idea. Klein es una voz muy crítica con el consumismo y la construcción de marcas. ¿Cómo se relaciona su trabajo con el mundo de Hollywood? Bueno, Klein argumenta que las marcas ya no solo venden productos, sino estilos de vida e identidades. Crean un sentido de pertenencia y aspiración, a menudo a través de narrativas cuidadosamente elaboradas. Y esto es especialmente cierto en Hollywood, donde las celebridades se convierten en marcas con equipos de relaciones públicas, dedicados a construir y mantener su imagen. Es como si la línea entre la persona y el producto
se difuminara por completo. ¿Y cómo ha influido la evolución del marketing en Hollywood en este proceso? Bueno, la llegada de las redes sociales ha revolucionado las estrategias de marketing. Las celebridades ahora pueden interactuar directamente con sus fans, sin necesidad de intermediarios. Esto les da un control sin precedentes sobre su narrativa, pero también los expone a un escrutinio constante. Es un arma de doble filo, como decíamos antes. Y en este contexto, el manejo de crisis se vuelve aún más crucial. La presión por mantener la marca personal es inmensa. Y cualquier paso en falso puede tener consecuencias devastadoras. Exactamente. Y aquí es donde vemos el lado más oscuro de las relaciones públicas. Las campañas de desprestigio, la manipulación de los medios, el uso de acuerdos de confidencialidad para silenciar a los críticos, son solo algunas de las tácticas que se utilizan para proteger la imagen y los intereses de las estrellas. Son tácticas que a veces pueden ser muy efectivas, pero que plantean serias dudas éticas. Claro, porque esa frase que mencionábamos antes, sabemos que podemos enterrar a cualquiera, me dejó realmente... Es tan común el uso de tácticas poco éticas en la industria. No me atrevería a decir que es común, pero sí existen casos donde se cruzan límites éticos. Para proteger la imagen de una celebridad o de un estudio, las campañas de desprestigio, la manipulación de la información, la presión a los medios de comunicación para que publiquen solo lo que les conviene, son prácticas más comunes de lo que pensamos. Es un poco desalentador pensar que la información que recibimos puede estar tan manipulada. ¿Cómo podemos como público discernir lo que es real de lo que es una fabricación? La clave está en desarrollar un pensamiento crítico. No podemos aceptar todo lo que vemos o leemos sin cuestionarlo. Debemos investigar, contrastar información de diversas fuentes y estar atentos a las señales que nos indican que algo podría no ser del todo cierto. Suena a una tarea titánica. ¿Algún consejo práctico para detectar la manipulación en la información sobre Hollywood? Presta atención a la fuente de la información. Es un medio de comunicación confiable. ¿Quién está detrás de esa noticia? ¿Hay intereses ocultos? También es importante analizar el lenguaje utilizado. Es sensacionalista. Se basa en rumores o en hechos verificables. Recuerda, a veces lo que no se dice es tan importante como lo que se dice. Es un excelente punto. A veces la omisión de información clave puede ser tan reveladora como una mentira directa. ¿Y qué hay de las redes sociales? ¿Cómo podemos navegar por este mar de información y desinformación sin perder el rumbo? Las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, nos permiten acceder a información de primera mano, sin filtros ni intermediarios, pero también son un caldo de cultivo para la desinformación y la manipulación. Es fundamental ser conscientes de que no todo lo que se publica en redes sociales es cierto, y que incluso las cuentas verificadas de celebridades pueden estar sujetas a estrategias de marketing o relaciones públicas. Entonces, debemos desconfiar de todo lo que vemos en redes sociales. No se trata de desconfiar de todo, sino de ser críticos y responsables con la información que consumimos. Verifica las fuentes, contrasta la información con otros medios. Y no te dejes llevar por titulares sensacionalistas o publicaciones tendenciosas. Recuerda, tú tienes el poder de decidir en qué información confiar. Es un llamado a la responsabilidad individual que me parece fundamental. No podemos delegar en otros la tarea de filtrar la información que llega a nosotros. Debemos ser proactivos y tomar las riendas de nuestra propia experiencia informativa. Totalmente de acuerdo. Y esa responsabilidad individual también se extiende a nuestra participación en las redes sociales. Debemos ser conscientes del impacto de nuestras palabras y acciones en el mundo digital. No repitamos información sin verificar su veracidad y evitemos contribuir a la propagación de rumores o noticias falsas. Es un recordatorio importante en estos tiempos donde la información viaja a la velocidad de la luz. Pero volviendo al tema central, ¿crees que hay alguna forma de contrarrestar el lado oscuro de las relaciones públicas en Hollywood? ¿Hay espacio para la transparencia y la ética en esta industria? Yo creo que sí. Cada vez hay más voces críticas que exigen mayor transparencia y responsabilidad a la industria de entretenimiento. El público está tomando conciencia del poder de la información y de cómo puede ser manipulado. Y esto está obligando a las empresas y a las celebridades a ser más cuidadosas con sus estrategias de relaciones públicas. Es alentador saber que el cambio es posible, que la presión del público puede generar una mayor responsabilidad en la industria. ¿Y qué hay de los profesionales de las relaciones públicas? ¿Crees que hay un espacio para la ética en su trabajo? Claro que sí. No todos los profesionales de relaciones públicas están dispuestos a cruzar la línea ética. Hay quienes se esfuerzan por trabajar con integridad, transparencia y honestidad, y que ven su trabajo como una forma de construir puentes entre las celebridades y el público, sin recurrir a la manipulación o el engaño. Es esperanzador saber que hay profesionales que trabajan con ética, en un entorno tan complejo como el de las relaciones públicas en Hollywood. Pero siendo realistas, ¿crees que la industria puede realmente cambiar? ¿O estamos condenados a navegar eternamente en un mar de información manipulada? El cambio es un proceso lento y gradual.
pero creo que estamos en el camino correcto. La mayor concienciación del público, la aparición de nuevos medios de comunicación independientes y la creciente demanda de transparencia por parte de los consumidores están creando un nuevo escenario donde la ética y la honestidad tienen un mayor valor. Me alegra escuchar eso. Me gustaría creer que podemos construir un futuro donde la información sea un instrumento de conocimiento y no de manipulación, donde las relaciones públicas en Hollywood se centran en conectar genuinamente a las celebridades con su público, sin recurrir a tácticas turbias o engañosas. Es un objetivo ambicioso, pero creo que alcanzable. La clave está en la educación, la concienciación y la acción colectiva. Como individuos podemos tomar decisiones informadas sobre la información que consumimos, exigir transparencia a las empresas y apoyar a los medios de comunicación que trabajan con ética e independencia. Es un llamado a la acción que me parece fundamental. No podemos ser meros espectadores pasivos en este juego de información y manipulación. Debemos tomar un rol activo, informarnos, cuestionar y exigir un cambio positivo en la industria del entretenimiento. Y con este mensaje de empoderamiento creo que es un buen momento para tomar un respiro. De acuerdo. Hemos explorado muchos aspectos fascinantes sobre las relaciones públicas en Hollywood. Y creo que es importante darles tiempo a nuestros oyentes para que procesen la información y reflexionen sobre lo que hemos discutido. Regresamos en un momento para seguir revelando los secretos del PR en Hollywood. No se lo pierdan. Ya estamos de vuelta en nuestro deep dive sobre las relaciones públicas en Hollywood. Hemos analizado estrategias, casos de éxitos y fracasos. Y bueno, también hemos reflexionado sobre el lado oscuro de esta industria. Pero antes de despedirnos, me gustaría profundizar en un aspecto que me parece fundamental: el poder del público. Sí, el público tiene un poder enorme. A veces lo olvidamos. Pero al final son los consumidores, los que deciden qué películas ver, qué productos comprar, a qué celebridades seguir. Totalmente. Y en la era de las redes sociales, ese poder se ha amplificado aún más. El público ya no es un receptor pasivo de información. Ahora es un actor activo que puede generar tendencias, viralizar contenidos y hasta derribar imperios. Es que las redes sociales han democratizado la información y han dado voz a quienes antes no la tenían. Ahora es más fácil que nunca organizar boicots, denunciar injusticias y exigir responsabilidad a las empresas y a las celebridades. Es un cambio radical en el equilibrio de poder. Y creo que las relaciones públicas en Hollywood están empezando a tomar nota de esto. Ya no se trata solo de controlar la narrativa, sino de escuchar al público y adaptarse a sus demandas. Claro, porque las estrategias de relaciones públicas que funcionaban hace unos años ya no son tan efectivas. El público está más informado, más crítico y más exigente. Y las empresas y las celebridades que no se adapten a este nuevo escenario quedarán rezagadas. Hablando de adaptación, ¿cómo crees que las redes sociales han influido en la forma en que se gestionan las crisis en Hollywood? Bueno, las redes sociales han acelerado el ritmo de las crisis y han ampliado su alcance. Una controversia que antes podía contenerse a un círculo reducido, ahora puede volverse viral en cuestión de minutos y llegar a una audiencia global. Es un escenario mucho más complejo y volátil. ¿Qué recomendaciones darías a las celebridades y a las empresas para manejar una crisis en la era de las redes sociales? Lo primero es actuar con rapidez y transparencia. No intentar ocultar la información o minimizar la crisis. Es importante asumir la responsabilidad si es necesario y ofrecer una disculpa sincera. Y por supuesto escuchar al público, entender sus inquietudes y responder a sus preguntas. Parece que la honestidad y la autenticidad son claves en la gestión de crisis en la actualidad. El público ya no se conforma con respuestas prefabricadas o estrategias de comunicación frías e impersonales. Exactamente. Y esto nos lleva a un punto fundamental: la importancia de construir una reputación sólida, basada en la confianza y la transparencia. Las celebridades y las empresas que se ganan la confianza del público tendrán más facilidad para superar una crisis y mantener su imagen intacta. Sin duda una inversión a largo plazo que vale la pena. Pero para ir cerrando nuestro deep dive, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una reflexión. ¿Cuál crees que es el futuro de las relaciones públicas en Hollywood? Bueno, yo creo que el futuro de las relaciones públicas pasa por la honestidad, la transparencia y la autenticidad. Las estrategias manipulativas y engañosas tienen los días contados. El público está cada vez más atento y es más difícil de engañar. Las celebridades y las empresas que quieran triunfar en el largo plazo deberán construir relaciones sólidas con su público, basadas en la confianza y el respeto. Un futuro donde la verdad y la autenticidad sean los principales activos de una marca. Me gusta esa visión. Y para seguir explorando este fascinante mundo de las relaciones públicas, los invitamos a suscribirse a Revelando Secretos, donde encontrarán más análisis, entrevistas y reflexiones sobre la industria del entretenimiento. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje a las entrañas de Hollywood. Esperamos que haya sido una experiencia enriquecedora y que les haya dado herramientas para analizar críticamente la información que reciben sobre el mundo del espectáculo. Nos despedimos con una última recomendación.
No se conformen con la superficie, cuestionen todo, investiguen y formen sus propias opiniones. Hasta la próxima.